Buenas noches. Vamos a compartir un poco una introducción al tema de la inteligencia artificial aplicada a la gestión del mantenimiento. Mi nombre es Eduardo Cook. Yo soy director de desarrollo de negocio de Mexo y tengo un currículum principalmente asociado a la gerencia de mantenimiento en diversas operaciones mineras. La posición como gerente de mantenimiento en Barrick Veladero en Argentina. Antes de eso estaba en MMG, en Las Bambas, como gerente de mantenimiento, en Minera Chinalco. Estuve un recorrido también en Chile, en dos grandes operaciones de BHP, Minera Spain, Minera Escondida, también como gerente de mantenimiento en la operación de Barrick que tenía Lagunas Norte, que ahora es Boró, y en diversas posiciones en Sauder, Perú, en Toquepala, Cuajone e Hilo, ¿no? Entonces tengo un recorrido en las cuales he implementado diversos proyectos de mejora asociado al mantenimiento, desde los procesos de gestión de mantenimiento, la ingeniería de confiabilidad, las estrategias de mantenimiento y mejoras y optimización, ¿no? Y entre las cuales también está asociado al manejo de datos, el tema de toda la modernidad que se refiere al manejo de datos, donde encontramos proyectos asociados a sistemas expertos, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco la minería está a la vanguardia de los temas en la gestión de mantenimiento por la misma capacidad de producción que se necesita y los grandes equipos que se necesitan mover, ¿no? Muy rápidamente introduzco el tema del mantenimiento con el comienzo de esta revolución tecnológica, ¿no? Anteriormente teníamos, teníamos una industria, una industria que se desarrolló como primera revolución industrial con la máquina de vapor, ¿no? Desde 1784, ¿no? Esa fue la primera disrupción que hubo a nivel de la tecnología. Pasó con la segunda revolución industrial, con el desarrollo y la invención de la electricidad, la producción en masa, las cadenas de montaje, luego la parte de la computación, 1969, asociado también a la automatización con la tecnología de información. Hoy estamos viviendo pues el día a día, que significa pues computación en la nube, el Internet de las cosas, la automatización, la robótica y asociado al manejo de datos, ¿no? Y es también en muchos aspectos hay una nueva revolución tecnológica que empieza, que es la economía circular, donde el mandato es reutilizar, reparar, renovar y reciclar, ¿no? Dentro de lo que es los procesos de digitalización, eh, se refiere pues a toda la serie de tecnologías que se utiliza como herramienta de análisis, proceso de robotización y automatización a lo largo del ciclo productivo, ¿no? Y en la minería vemos pues que toda la cadena de proceso de la minería poco a poco se va interconectando, ¿no? Desde datos geológicos, digitales, equipos autónomos, un caso de esto lo tenemos en Quellaveco, sensores de Internet de las Cosas para monitoreo de salud de los equipos, principalmente accesorios portátiles para mantener a los operadores para que en el mismo terreno, en el mismo campo puedan recibir o entregar información, los drones, la interconexión de los trabajadores, los gemelos digitales para ver y comparar los comportamientos teóricos con los reales a nivel de las operaciones y operaciones remoto integradas, ¿no? En toda esta cadena, pues, se utilizan datos, manejo de información y llegando a los procesos paulatinamente de inteligencia artificial, ¿no? Dentro de lo que tenemos como comparación, el proceso de digitalización al que todos vivimos, tenemos una mina tradicional o una industria tradicional donde la mayor parte de sus procesos y plataformas tecnológicas trabajan en forma aislada. El trabajo es en silos, poca conexión, el personal trabaja expuesto a muchos riesgos,
muchas de las decisiones se basan en su propia experiencia y la ciberseguridad no es una prioridad, ¿no? Una mina o una industria digital, pues tenemos procesos optimizados, sistemas y plataformas trabajando en un marco interconectado, el personal trabaja en un sitio y en forma remota, la posición de riesgo es controlada, cuenta con alto grado de automatización, el factor humano y la tecnología están interrelacionados, la ciberseguridad, que son las barreras que permiten pues la contaminación de los datos en forma automática o en forma de ataques, toma fuerza, ¿no? Y para eso están las estrategias asociadas en el tema para llegar a esta mina digital, ¿no? Como la gestión de la fuerza laboral, el monitoreo de la salud, balance de aguas, realidad aumentada como una herramienta para la capacitación, por ejemplo, la digitalización de los documentos, el monitoreo geotécnico, el programa de transforma digital, la planificación estratégica, el Internet de las cosas y un poco el highway o la carretera, que es la red, esos sistemas LTE, Wi-Fi o sistemas de banda ancha que permiten pues la conexión o la transmisión de los datos. ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentamos como industria, ¿no? Un bajo grado de estandarización de los procesos, y esto aplica a industria minera, cualquier tipo de industria, que es la constante, ¿no? Datos están en silos de información, ¿no? Dificultades para la trazabilidad y validación de los procesos, datos sin historial, contexto, control de cambio. Los sistemas actuales no fomentan un trabajo colaborativo, alta rotación de los expertos. Las compañías mineras usan una mínima fracción de sus datos y eso sucede en también cualquier tipo de industria, ¿no? Si generamos esta cantidad de datos, hay datos que no se capturan, hay datos que no se transmiten, hay datos que no son accesibles, y hay datos que no son analizados, no son visualizados, ¿no? Y los datos que verdaderamente nos sirven para los procesos de decisión en algunos estudios, menos del 1% de la gran cantidad de datos que se generan, ¿no? El flujo de datos, cómo llega a la minería, ¿no? Desde lo que es la geología, la planificación de geología, las plantas, el transporte mineral, que un poco son la cadena o el ecosistema del flujo de datos. Entonces tenemos que normalmente una operación minera puede tener pues y capturar datos de diversas maneras, desde la geología, el transporte mineral, las operaciones de la planta y toda esta estructura es la que debemos o van a estar llegando y debemos administrarla, manejarla, analizarla, ¿no? Y generar lo que se llama en el manejo de los datos el knowledge, el conocimiento, ¿no? Cómo optimizamos diversas partes o procesos, ¿no? O sea, si bien es cierto, estamos hablando de la minería, esto tranquilamente puede cambiarse a cualquier tipo de industria, porque toda industria tiene partes o procesos en las cuales se puede descomponer, ¿no? Y al descomponerse hay variables de entrada y variables de salida que alimentan a otros procesos o subprocesos, y por lo tanto, este proceso virtuoso de análisis va a permitir la mejora en cada una de las etapas, optimizando rendimientos, maximizando producción y reduciendo costos, ¿no? Debemos confiar en los datos, indudablemente la calidad de la recolección, la calidad del diagnóstico, la analítica. Por ejemplo, el diagnóstico es por qué suceden, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué sucede? ¿Qué sucedió? Como si hablando un poco del pasado. Por eso tenemos la medición y control de KPIs. ¿Qué deberíamos hacer? Como la analítica prescriptiva y qué podría suceder, ¿no? Todos estos resultados que nos dan la intersección de lo que significa la data, los insights, o sea, lo que está dentro de las profundidades y lo que presupuestamos son estas intersecciones de generación de datos que nos permite contestar, que nos deberían permitir contestar estas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué deberíamos y qué podría, ¿no? Dentro de este desarrollo de los datos está lo que catalogamos como inteligencia artificial y lo que se llama sistemas expertos, ¿no?
¿Por qué se llama sistemas expertos de inteligencia artificial? Porque reemplaza a una inteligencia natural o a un experto, ¿no? Entonces, si ahora dependemos del juicio experto de una persona natural que en base a su experiencia, sus estudios, toma y decide en función a los datos que se le llevan, nosotros mismos, en función a nuestra experiencia, podemos considerarnos expertos en alguna parte, un área del conocimiento. Entonces, lo que queremos en la industria es que se acelere este proceso con la captura automática de datos y que esta validación sea igual o mejor que el juicio pues, de una persona con toda la experiencia que pueda tener, ¿no? Y es por eso dentro de los procesos de diseño de sistemas expertos, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, es un poco más amplia, es un sistema de adquisición del conocimiento, ¿no? Y ese sistema de adquisición de conocimiento se da pues desde la entrada a nivel de este conocimiento experto que pasa por, ¿cómo se llama? Valores asociados a la instrumentación, resultados, información que se le puede dar a este bloque, etcétera, asociado a este conocimiento experto, ¿no? Luego es retroalimentado bidireccional, ¿no? Con la base de hechos que está pasando en alguna parte del proceso, los procesos que podemos analizar y la base del conocimiento, que es la consecuencia de los hechos con las decisiones que se toma a nivel del conocimiento experto, ¿no? Y luego viene el motor de inferencia, ¿no? Cómo los datos que se generan en la realidad, que se están generando día a día, manejados estructuralmente con una base de conocimiento y retroalimentados con el sistema de adquisición de conocimiento, eh, generamos el motor de la inferencia o el motor de las decisiones, ¿no? Cómo inferimos en función a los datos las decisiones que deben tomarse por los mismos, ¿no? Y cómo justificamos esta decisión de inferencia, ¿no? El sistema de justificación. Y esto cómo lo volcamos mediante los interfaces respectivos al usuario, y el usuario puede ser una persona, otro proceso, ¿cómo se llama? La acción automática que puede darse, ¿no? Entonces, una visión muy resumida de lo que significa un sistema experto, un subconjunto de la inteligencia artificial y cómo este proceso o este virtuoso proceso es retroalimentado, ¿no? Entonces, mientras más potenciamos justamente la adquisición de datos, adquisición de conocimiento y el motor de la inferencia con esta información, inferimos las acciones que se deben tomar para evitar, mejorar las cosas del pasado y evitar que sucedan las cosas del futuro, mejor va a ser la calidad a la salida final, que es un poco la decisión del usuario, ¿no? Entonces, esta es una lógica bastante sencilla de lo que significa un sistema experto, ¿no? El reemplazo del conocimiento experto de una persona por una matriz, entre comillas, de decisiones, de captura de datos que permiten una retroalimentación permanente en este círculo virtuoso que es el motor de la inferencia y los sistemas de justificación, ¿no? Entonces, este es un subconjunto de lo que es verdaderamente la inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas expertos que son muy usados en la minería, en la gestión de los procesos metalúrgicos a nivel de optimizar los procesos de automatización y control de etapas de una planta concentradora, ¿no? Entonces, ¿qué problemáticas tenemos con la implementación de una nueva solución tecnológica que me permite solucionar esta tecnología? ¿Cuáles son las necesidades propias más urgentes de mi compañía? ¿Está mi compañía preparada para adoptar la tecnología considerada? ¿Qué desafíos encontraría al implementarla? ¿Y qué tecnologías hacen el mejor uso del capital y generan el mayor retorno? Al final es una decisión virtuosa de inversión versus resultados, ganancias en productividad, disminución de tiempos, ahorro de costos, con una decisión tecnológica que involucre el gran aspecto que tiene la inteligencia artificial en una gestión operativa dentro de una industria determinada, llámese minería u otros sectores, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si pasamos a analizar los software que se manejan en el mercado, hay plataformas genéricas, software mineros, desarrollos internos que se aplica, aplicaciones de nicho, ¿no? Siempre hay en algún momento modelos digitales, modelos de reconciliación, perforación voladura, geotecnia, cumplimiento de planes, o sea, esto es como un ejemplo de las aplicaciones y desarrollo de software que se da en un sector de la industria o un área determinada en el proceso minero, ¿no? Y dentro de este tema, eh, y que es importante recordar permanentemente, ¿no? Es que la tecnología ayuda a las personas a realizar sus tareas y automatizar sus procesos, ¿no? Entonces, la tecnología va a servir justamente para aliviar la carga a las personas, ¿no? Pero son las personas quien hace posible la transformación, ¿no? Permiten que los procesos sean más eficientes, un proceso de visualidad y conocimiento. O sea, las personas siempre van a ser el centro de la utilización de la tecnología para mejorar ¿qué? Los procesos, ¿no? Entonces, siempre en muchas reuniones he dicho, ¿no? Cualquier cambio tecnológico se hace con las personas, no sin las personas, y las personas son el componente permanente en la mejora de dicho proceso, ¿no? Un ejemplo de un caso de estudio de una operación remota en Chile que actualmente las minas están operadas ya remotamente, ¿no? Es un trabajo que se viene haciendo en los últimos 20 años de trabajar remotamente desde una ciudad, una operación minera a 100, 500 o 1500 kilómetros, poder controlar la operación remotamente, donde centralizamos como un gran cerebro la información que se maneja las operaciones mineras, ¿no? Entonces, acá tranquilamente si cambiamos Chile por Perú o por cualquier país y vemos como una operación remota, ¿no? Un poco es la lógica de ver esta pantalla. Entonces, el principal componente, pues, es formar un equipo de trabajo, ¿no? En este equipo de trabajo, que se seleccione de acuerdo a los diferentes aspectos o procesos que hay en una operación, ¿no? En caso de la minería es la mina, los procesos de una planta de electrodeposición o de una planta concentradora hasta el puerto, ¿no? O sea, integrar completamente los procesos dentro de una gestión operativa remota, la distribución de los roles y responsabilidades, que cada uno sepa qué es lo que va a hacer dentro de un esquema de una operación remota, ¿no? Y dentro de ese aspecto, pues, tener implementado un sistema de operación, ¿no? De remoto, ¿no? Tener estandarizados decisiones claves y claras, ¿no? A nivel de dichos protocolos, utilizar la inteligencia artificial, herramienta de inteligencia artificial, llámese sistemas expertos, información de drones, plataforma digital, etcétera, como herramienta de decisión y la incorporación siempre de nuevos talentos. Dentro de lo que es el tema de este proceso de digitalización, utilizando las herramientas de la inteligencia artificial que permita conseguir la máxima productividad, está el tiempo, ¿no? Eh, lo normal es ser conservador en este sentido. No es fácil convertir una operación minera o una operación industrial y administrarla, manejarla y analizar su sede de datos en forma remota, ¿no? Entonces, hay tendencias de años de implementación, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene 10 años para implementar, para llegar de un proceso de implementación con la gestión de datos desde el proceso de arranque que puede llegar a 20 a 30% hasta un proceso virtuoso que puede llegar al 80 o 90% de captura de información, y mucho está asociado a los elementos de captura de esa información, llámese
instrumentación, llámese plataformas de interfase en cada una de las áreas de proceso, llámese personal entrenado, ¿no? Para manejar eso, ¿no? Entonces, hay todo un recorrido que muchas operaciones ya lo han comenzado y que en el transcurso de una década se esperan que llegue al 80 o al 90%, ¿no? Entonces, indudablemente el componente femenino es importante para justamente trabajar juntos dichos proyectos que son bastante representativos a nivel de los desafíos que hay que tener en una operación remota, ¿no? Y tenemos lo que debe soportar la analítica de datos para, para esta evolución cultural, ¿no? A nivel de proceso de molienda, a nivel de salud, cómo vamos incrementando y monitorizando las variables de salud de los equipos, ¿no? La energía, ¿no? El agua, la lixiviación y lo que es la recuperación de los minerales a nivel de los procesos de flotación, ¿no? Entonces, siempre uno puede decir, oye, pero los resultados van a demorar, ¿cómo se llama? La década o dentro de 5 años vamos a ver resultados. Acá vemos un proceso virtuoso que casi inmediatamente está dando resultados, ¿no? A nivel del incremento de throughput, ya se ve que hay mejoras en el incremento de throughput o de producción o de alimentación de mineral a la planta concentradora, una disminución o paradas debido al stockpile o la pila en la cual se alimenta la concentradora. Ya no hay, antes se trabajaba en batch, se cargaba la pila y luego se alimentaba. Ahora hay una sintonía entre el control de alimentación de la pila y la alimentación. Por lo tanto, se evita las detenciones y la variabilidad en el tonelaje es menor, ¿no? Antes se tenía una variabilidad de 315 toneladas y ahora se tiene una variabilidad casi 100 toneladas menos, ¿no? Entonces vemos cómo inmediatamente de implementado una gestión de datos con un 30% de analítica de datos, se tiene resultados muy inmediatos, ¿no? Se mejora, por ejemplo, en la mina 4 puntos de la utilización de los camiones, en las concentradoras se mejora un alto rendimiento, un runtime continuo, incremento de throughput, alta recuperación. Y acá vemos pues cómo la variabilidad disminuye, o perdón, el runtime de la concentradora, o sea, los tiempos de parada o de poner en operación una concentradora luego de una parada disminuyen, ¿no? Y la recuperación también se incrementa con una mejor calidad de datos, ¿no? Para grandes operaciones, un incremento de la recuperación de 0,5% es un nivel de dinero bastante significativo. Entonces, ¿cómo se empieza? Se empieza indudablemente formando un equipo, llevando y tomando una decisión soportada por toda la organización de desarrollar sistemas o centros remotos para monitorear las operaciones. Estos centros remotos pueden estar en una ciudad, puede estar dentro de la misma ciudad en otras locaciones. La cosa es trabajar, formar espacios o áreas donde las personas trabajen juntos de las diversas áreas de proceso con la finalidad de concentrar todos los datos en una sola locación, ¿no? Y en la interacción, ¿no? De cada uno de los representantes, cada una parte de los procesos, mejorar, generar conocimiento y propiciar una mejora continua permanente, ¿no? Un poco el valor de empoderar, ¿no? Y dentro de este camino del manejo de datos es la incorporación de herramientas digitales, buscar a la analítica descriptiva, el diagnóstico, analítica para diagnosticar, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, ¿no? ¿Y cuáles son los sistemas avanzados de control? Los sistemas expertos, ya lo he mencionado, el control adaptativo, los sensores virtuales, el IoT, el Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué herramientas de data analítica? Tenemos la Big Data, la integración de datos y los sistemas personalizados, ¿no? Recomendados. ¿Cómo queremos la mina o la industria del futuro?
que tenga foco en la sostenibilidad, en ahorro de la energía, la administración y disminución de la huella de carbono, hacer mucha autonomía a nivel de las diversas partes del proceso, mejorar en las capacidades de especialización y supervisión, incorporación de áreas técnicas, incorporación a las áreas de los negocios globales, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para servir a nuestros clientes, ¿no? Creo que toda industria sirve a clientes, ¿no? Entonces, básicamente, esto es como una introducción a lo que es la inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a operaciones y mantenimiento. Y dentro de lo que quería compartirles, el curso que vamos a dictar es cómo este curso puede contribuir a tener una mayor visión de la gestión del mantenimiento dentro de una óptica moderna. Entonces, y dentro de esta óptica moderna está la excelencia operacional, ¿no? La excelencia operacional, pues, son todas las herramientas que debemos tener para seguir mejorando los procesos de gestión de mantenimiento y ahora con una visión moderna asociada a los desarrollos y desafíos que la inteligencia artificial y todos los subconjuntos que tiene esta inteligencia artificial. Ya hemos hablado del sistema de experto, ahora el chat GPT, a nivel de todos los software que puedan capturar información de datos con la finalidad de conseguir mejoras en la productividad, disminución de costo, ahorro de energía, disminución de la huella de carbono, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las bondades de este curso, pues es una oportunidad única para adentrarse en el emocionante mundo de la tecnología de vanguardia en el ámbito industrial. Está diseñada para ingenieros, técnicos y profesionales del mantenimiento y ofrece una combinación equilibrada de teoría y práctica con el objetivo de capacitar a los participantes en el uso efectivo de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de mantenimiento en entornos industriales, ¿no? ¿Qué temas vamos a tocar? O ante todo, ¿cuáles son los objetivos? Es tomar o conocer cómo es la toma de decisiones que ayudan a reducir el riesgo, la complejidad y el costo, mientras se mejoran con los procesos, ya lo hemos hablado. Adquirir conocimientos sólidos sobre las técnicas de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y visión por computadora. Aprender a seleccionar, ajustar y evaluar modelos de inteligencia artificial para predecir y detectar anomalías, utilizar las técnicas de aprendizaje automático para mejorar la seguridad, adquirir la base de conocimientos necesarios para introducir el tema de forma práctica, las técnicas de inteligencia artificial dentro de los procesos de confiabilidad, mantenimiento y riesgo, ¿no? Dentro de cualquier proceso de optimización de excelencia operacional. Básicamente, los hemos dividido en diversos módulos. Un módulo es las metodologías de excelencia operacional en la gestión de mantenimiento, el estado del arte de la inteligencia artificial aplicadas al mantenimiento, procesos habilitantes de la inteligencia artificial en el mantenimiento, tecnologías de Internet Industrial de las Cosas, IoT, estudio de casos aplicados al mantenimiento, tecnologías robóticas y drones, estudio de casos aplicados al mantenimiento, tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, estudio de casos aplicados al mantenimiento, tecnologías de realidad virtual, bueno, un poco una corrección ahí, un error. Tecnologías de entorno digital, data science, machine learning, aplicadas para para la toma de decisiones en mantenimiento. Entonces, este es la propuesta que tenemos en este curso como docente y con coordinación pues con la institución IPEMAN, con la gran institución IPEMAN, que nos permite al gran grupo de ingenieros de mantenimiento del país intercambiar experiencias, aumentar el conocimiento y desarrollar y conocer casos que se están dando ya en la industria local y la industria en general, ¿no?